Le damos la bienvenida al ministro de Hacienda, Lisandro Nieri. ¿Lo tenemos a Nieri? Ahí está. Sí. Ahí lo tenemos. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, usted lo escuchaba a Marcelo, ¿no? Hay cierto alivio, como diciendo, bueno, salió una en el medio de tanta pandemia, de tanta historia, que arranque por un camino un poco más sensato. Sí, bueno, Marcelo dio casi todos los detalles, pero absolutamente muy buena noticia porque en los próximos 6 meses la provincia no va a tener la necesidad de pagar 1.800 millones de pesos, a una razón de 300 pesos por mes, ¿no? Algo 300 millones. muy positivo en este contexto. Demoramos un poco en las conversaciones, en lograr un acuerdo. En un momento hubo un acuerdo que no era satisfactorio a los intereses de la provincia, lo conversamos, me parece que se dice discusiones, ¿no? Pues son conversaciones, siempre claramente la provincia solo va a firmar aquellas condiciones que sean favorables para nosotros. Lo discutimos, eliminamos algunos condicionamientos que no nos parecían oportunos acorde al tipo de refinanciación que se nos presentaba, pero bueno, finalmente hoy sacamos el decreto, la semana pasada el banco sacó la resolución, así que simplemente en proceso administrativo de ejecutar esta refinanciación, insisto, muy positiva para nuestra provincia. Ministro, escuchándolo, entiendo que nosotros los mendocinos, o usted desde el gobierno de Mendoza, en representación del pueblo de Mendoza, pudo imponer todas sus condiciones. Y en una negociación hay cosas que se entregan y hay otras cosas que se ganan. ¿Dónde se podría parar en ese punto de equilibrio? ¿Qué aceptó la provincia de Mendoza y qué es lo que no aceptó y aceptó el Banco Nación? Sí, a ver, una negociación siempre involucra a dos partes, ¿no? Hace un tiempo hubo alguna resolución del banco que fue unilateral y que no era satisfactoria, insisto, para la provincia. Así fue que no la firmamos, volvimos a conversar sobre esa resolución y lo que hicimos ahora es una medida que, insisto, es muy positiva para nosotros y que nos permite a las dos partes continuar trabajando, ¿no? ¿Por qué digo esto? Es una solución que vale muchísimo para nosotros en un horizonte de los próximos 6 meses, vale muchísimo no seguir pagando un ritmo que acumula 1.800 millones de pesos en 6 meses, pero luego tenemos que seguir trabajando en una refinanciación de más largo plazo. Y en esa refinanciación de más largo plazo, ahí sí vamos a encarar una tarea también de más largo plazo con el banco, que es una parte comercial, que es la vinculación de la provincia y el banco como agente. Pero son negociaciones que llevan un poco más de tiempo y ese tiempo lo vamos a estar transcurriendo sin la urgencia de que es pagar de la deuda y la negociación de por medio. Mensuales. Nieri, a ver, tener como cliente a una provincia y como la de Mendoza, el cuarto distrito a nivel nacional, debe ser tentador para un montón de bancos que reúnan las condiciones, características e infraestructura que puede prestarse a ser agente financiero de una provincia. Para que nosotros los mendocinos que no entendemos absolutamente nada de finanzas podamos llegar a comprender sus palabras. ¿Qué es el Banco Nación? ¿O qué es Mendoza para el Banco Nación y el Banco Nación para los mendocinos? Cuéntenos, por favor. Bueno, eso es parte de la negociación. Nosotros creemos que es algo muy importante y por eso lo queremos poner en valor. El banco verá qué valor le otorga, pero bien lo comentaba Fernando. A ver, el banco tiene realmente una presencia en la provincia y así es el agente, desde que yo recuerdo es el agente, desde la caída de los bancos provinciales es el banco agente de la provincia de Mendoza y tiene una presencia regional muy importante. Yo insisto, hay veces que se habla de discusiones, son conversaciones, son conversaciones que a veces son tensas porque hay intereses muy fuertes de los dos lados, nosotros con la obligación de defenderlo por el lado de Mendoza, claramente. Pero el Banco Nación tiene una presencia muy fuerte. Yo creo que es difícil lograr una presencia así, no solo con un banco, sino con varios bancos privados. Es decir, que los empleados públicos de Mendoza, bastante amable, si se quiere, como esta discusión que hemos tenido
en este último mes, después de la visita que hicimos con el gobernador Rodolfo Suárez al Ministerio del Interior, estuvimos con Guado de Pedro y ahí tuvo muy buena predisposición. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿De Pedro fue un elemento importante para destrabar esto? Guado de Pedro. ¿Fue un elemento importante para destrabarlo? ¿El diálogo que ustedes mantuvieron? ¿Una reaspectación en la relación provincia-nación? ¿O no tiene nada que ver? Es un invento de nosotros que nos encanta inventar historias. No, desde hace un mes tuvimos realmente un diálogo muy, muy fluido. Insisto, la reunión que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, la reunión que tuvimos en Buenos Aires, en el despacho del Ministerio del Interior, creo que eso fue el puntapié para empezar a trabajar de manera muy fluida. Como crítica puedo también señalar que lamentablemente fueron 6 meses que le costó mucho a la provincia de Mendoza. Nos costó 1.800 millones de pesos esta demora, ¿no? Quisieron oler el barro en todo caso, ¿no? Que visitamos el Ministerio del Interior con el gobernador, a partir de ahí tuvimos una relación muy, muy fluida y por eso en tiempo récord este acuerdo. A ver, el Banco Nación, voy con Marcelo Torres que le quiere hacer una pregunta, ministro. A ver, el Banco Nación es, por ejemplo, yo soy empleado público, yo cobro por las ventanillas del Banco Nación. El Banco Nación me abre una cuenta, el Banco Nación me da una tarjeta de crédito, a ver, como empleado digo, ¿no? Provincial. El Banco Nación me puede otorgar... El Banco Nación tiene 95.000 cuentas que son las cuentas provinciales. Luego, no necesariamente, no es un requisito, pero muchísimos proveedores también tienen cuentas. Y luego el Banco Nación tiene esos clientes que no podemos decir, a ver, a los cuales le puede vender un montón de servicios, como bien mencionaba Fernando. Claro que sí, un crédito, una tarjeta de crédito, un préstamo personal, un crédito prendario, un crédito hipotecario, soy cliente del banco, tengo caja de ahorro en pesos, en dólares y demás. Es como cuando nosotros cobramos, por ejemplo, nuestra empresa en otro banco privado de la provincia de Mendoza. Ustedes nuclean todas las cuentas, por eso que hablábamos de cierta cuestión interesante de tener a la cuarta provincia argentina como cliente durante todos estos años. Ministro, una pregunta de Marcelo. Bueno, a ver... Y a eso agrego, Fernando, mencionabas toda la parte de lo que es empleados públicos, pero también nosotros, como reconocemos un importante valor en eso... Los créditos, lo hicimos en 2016 y es lo que queremos volver a hacer ahora... es de alguna forma pedirle al banco que retribuya en créditos para las pymes de nuestra provincia, ¿no? Entonces, al sector productivo provincial, que siempre cualquier instrumento de desarrollo que el banco lance para cualquier región de nuestro país, que haya siempre alguna prioridad, si se quiere, o alguna obligación de ese instrumento volcarlo en la provincia, que sacando lo que es nación, somos el principal cliente del banco. Y eso es lo que vamos a discutir en los próximos meses, hablando de una refinanciación de más largo plazo y también de este contrato de vinculación posible. No necesariamente está todo cantado, pero posible porque para trabajarlo en su conjunto, ¿no? La última pregunta es de Marcelo. Bueno, entiendo que es compleja su respuesta en un minuto, pero me parece que es bueno abordarlo de una vez por todas en Mendoza. El año pasado la gestión del radicalismo fue reconocida en las elecciones, más allá de lo que dijo Suárez en la campaña electoral. Se venía de reconocer la administración, el orden en el Estado. Pero si hay algo que todavía está dando vuelta, Lisandro, tiene que ver con qué pasó, a dónde fue a parar toda esta deuda. Los 11.000 millones del Banco Nación, ¿dónde están? Los 500 millones de dólares que se pidieron y que también están en un proceso de renegociación, ¿dónde están? ¿Se puede responder de manera simple y no demasiado compleja en un minuto? ¿Dónde fue a parar toda esa plata? Bueno, tal como mencionás, es difícil a veces con tan poco tiempo. La deuda la genera siempre un déficit, ¿no? Pongo siempre el ejemplo familiar. Cuando nosotros gastamos más de lo que tenemos, generamos una deuda. Está en la tarjeta, está en que pasamos a deber un impuesto, pasamos a deber la boleta de la luz. En estos últimos 4 años y medio la provincia tiene una situación muchísimo más acomodada en materia o sea, dejó de ser una provincia deficitaria para ser una provincia ordenada. ¿Por qué motivo se contrajo deuda? Bueno, lo pongo más simple, Marcelo. Esta deuda que mencionamos con el Banco Nación, en su momento era de 300 millones de dólares. Hoy es una deuda de tan solo 100 millones de dólares. No se contrajo deuda, se ha ido cancelando deuda en la provincia de Mendoza. La deuda, el bono que estamos en un proceso muy activo
y muy importante para nuestra provincia, porque siempre se habla de la nación, pero para la provincia también el proceso de renegociación, y a veces no se ven tantas adhesiones y tantos mensajes de apoyo para lograr un resultado favorable, pero estamos en un proceso muy delicado de renegociación de la deuda en general y del bono en particular. Bueno, ese bono ¿a qué respondía? A toda una deuda acumulada, a toda situación de sucesivos déficits que arrastraban nuestra provincia. Pero reitero, la deuda es una consecuencia. El problema, lo que nos hace derivar en una deuda, es cuando gastamos más allá de nuestras posibilidades. Eso pasaba en Mendoza, eso está pasando hoy en Mendoza temporalmente por una situación natural de desastre como es esta pandemia y sobre todo las medidas a los efectos de minimizar los costos de la pandemia, que son los aislamientos, pero podemos decir que Mendoza, aún con una economía muy adversa a nivel país, desde el 2016 al 2020 logró un proceso de consolidación, y no lo digo yo, sino que lo reconocen también los mercados, y es un poco lo que nos está costando explicarle al bonista. Cómo si están más ordenados requieren una refinanciación, ¿no? Bueno, la situación argentina es absolutamente distinta a la situación que proyectábamos allá por el 2016. Ministro, gracias. Buenas noches.